Buenos días, niñas y niños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana largo. Les habla su profesor Julio Rojas Díaz y hoy miércoles 9 de diciembre tenemos nuestra última clase de ciencias naturales y hoy vamos a hablar sobre la alimentación saludable. El objetivo para el día de hoy, clasificar los alimentos distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos alimenticios saludables. Bueno, recordemos, niñas y niños, que la clase anterior estuvimos hablando de los métodos de conservación de los alimentos y hablamos específicamente sobre la refrigeración. Bueno, la refrigeración se utiliza para almacenar los alimentos a baja temperatura cerca del punto de congelación, pero sin llegar a congelarse. En general, en la refrigeración la temperatura es de alrededor de 0 grados Celsius a 8 grados Celsius. A esta temperatura, la velocidad de desarrollo de los microorganismos en los alimentos es mucho más lenta. La refrigeración permite la conservación de los alimentos perecederos de un corto o medio plazo. ¿Ya? También estuvimos hablando sobre las ventajas y desventajas de los métodos de conservación. Bueno, ahí ustedes pueden ver las ventajas: prevenir o retardar el daño causado por los microorganismos, alargar el tiempo de vida útil de los alimentos, contribuye a mantener la calidad sanitaria, reducen sus gastos en alimentos desechados, disminución de pérdidas de mercaderías, evitan pérdidas de tiempo en la producción. Y las desventajas: pueden ocurrir pérdidas de nutrientes si no se aplican de forma correcta. Se puede modificar las propiedades del alimento fresco, sabor, color, olor. La alteración del alimento depende de su composición, del tipo de microorganismo y de las condiciones de almacenamiento. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de este tema de la alimentación eh, y de la alimentación saludable, que es muy importante, ¿ya? Entonces, la alimentación es un conjunto de actividades conscientes y voluntarias que permiten a la persona producir, cultivar, pescar o criar los alimentos, prepararlos, transformarlos e ingerirlos, ¿ya? Eso es la alimentación. También vamos a hablar sobre la alimentación saludable, que ya lo habíamos visto en alguna ocasión, pero vamos a volver a hablarlo, ¿cierto? Que la alimentación saludable es una actividad necesaria y vital para todo ser humano. Cubre necesidades biológicas, psicológicas y sociales. Una alimentación saludable depende de una adecuada selección y preparación de los alimentos, teniendo en cuenta buenos hábitos alimentarios, en base al valor nutricional de cada grupo de alimentos y atendiendo, como en este caso, a una patología de tipo crónica, ¿ya? Y también recordar que los alimentos ya tienen su función, ¿ya? La función de construir, ¿ya? Que ahí encontramos a los alimentos constructores, que son las proteínas, también la función de dar energía, y ahí encontramos a los alimentos energéticos, que son los carbohidratos y lípidos, y también la función de regular, y ahí encontramos a los alimentos llamados alimentos reguladores, ¿ya? Que son las vitaminas y minerales. También encontramos la pirámide alimenticia, ¿ya? Ahí está la base, ¿cierto? Que es el agua, ¿cierto? También encontramos el pan y cereales, el arroz y pasta. Ahí tenemos las verduras y frutas, cuántas porciones debemos consumir, ¿cierto? Diariamente. También tenemos la leche, yogur y queso, carne, pollo, huevos, frutos secos, y también tenemos los dulces, aceites, mantequillas y grasas, ¿ya? ¿Cierto? Que están como lo primordial, ¿cierto? Acá sería el agua, ¿cierto? Los panes y cereales, ¿cierto? Que son nuestra base, ¿cierto? De esta pirámide alimenticia. Y ustedes la pueden ir observando, ¿cierto? ¿Cuáles son los alimentos principales y, ¿cierto? Los alimentos también que podemos consumir en menos cantidad, porque recuerden que hay que tener una alimentación saludable, ¿ya? Para que ustedes puedan ver esta pirámide. Ya, también, ¿cuáles son las principales medidas de higiene de los alimentos? Bueno, lavar y desinfectar frutas, verduras y utensilios de cocina. Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos. Utilizar cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos. Usar trapos de cocina de colores, uno para cada actividad. Y los propósitos de la higiene de los alimentos: bueno, prevenir
los riesgos de enfermedades o muertes a través de la ingestión de alimentos alterados, contaminados o tóxicos. Promover la obtención de alimentos sanos y nutritivos. Evitar la pérdida de los nutrientes en los alimentos. ¿Ya? Y el propósito fundamental es prevenir enfermedades. ¿Ya? Bueno, niñas y niños, lo que estuvimos viendo antes, ¿cierto? Fue un resumen de lo que vimos durante esta unidad, ¿cierto? Y recordando sobre todo sobre la alimentación saludable, la higiene de los alimentos también, cuáles son las funciones también que tiene la alimentación. ¿Ya? Eso es lo que estuvimos viendo durante esta unidad y es un resumen general eh, y lo vimos y lo hablamos nuevamente, ¿cierto? Que es muy importante saberlo para que podamos terminar esta unidad en esta última clase que tenemos de ciencias naturales, ¿ya? Ahora los invito a desarrollar las siguientes actividades en el libro de ciencias naturales, así que coloquen mucha atención a las instrucciones, ¿ya? Y nos vamos a la página 242, aquí tenemos que leer comprensivamente la receta del recuadro y contestar la pregunta uno de las letras A, B y C, ¿ya? Aquí vamos a leer comprensivamente, ¿ya? Así que coloquemos mucha atención. Dice, el papá de Lucía escribió la siguiente receta para que su amiga Bernardita hiciera pulmay, que es el curanto preparado en olla. 1. Coloca almejas y choritos sin lavar en una fuente junto con pollo, longanizas y costilla trozado. 2. Corta pimentón en tiras y cebolla en pluma. 3. En una olla grande coloca la cebolla y el pimentón. Luego, en capas, agrega las costillas, las longanizas y el pollo. 4. Añade vino blanco y cubre todo con hojas de repollo. 5. Deja hervir durante una hora. 6. Apaga la cocina y añade almejas y choritos crudos a la olla para que se cuezan levemente con el calor de esta. 7. En una olla aparte, cuece papas. Cuando estén listas, colócalas en la fuente donde estaban los mariscos y la carne crudos. Y listo. A comer. ¿Ya? Bueno, después de leer, ¿cierto? Comprensivamente esta receta, tenemos que contestar la pregunta 1, las letras A, B y C. Dice la número 1. Evalúa la receta y luego responde las preguntas planteadas. Letra A dice, aquí, ¿qué errores encuentras en la preparación del pulmay en cuanto a la preparación de alimentos? ¿Ya? Subrayalos. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ir observando esta receta y subrayando, ¿cierto? ¿Qué errores encuentras en la preparación del pulmay en cuanto a la preparación de los alimentos? ¿Ya? Ahí lo pueden subrayar. ¿Ya? Bueno, acá, ¿cierto? Nos podemos ir fijando, ¿cierto? Yo les voy a dar como pistas que en el número 1, ¿ya? El error es colocar las almejas y choritos sin lavar en una fuente, ¿ya? Fíjense muy bien, por eso tienen que leer muy bien nuevamente la receta, ¿ya? Yo les doy como ejemplo que en el número 1 el error es colocar las almejas y choritos sin lavar en una fuente, ¿ya? Así que eso no se tiene, ese es el error número 1 que encontramos en esta receta, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ir encontrando los demás errores que se encuentran en esta receta, ¿ya? Para que ustedes lo coloquen en la letra A, ¿ya? En la letra B dice, ¿qué consecuencias podrían tener dichos errores para las personas que consuman pulmay preparado según esta receta? Bueno, recuerden que si hay errores, ¿cierto?, en la preparación del pulmay en esta receta, las personas que consuman, ¿cierto?, este pulmay podrían contraer enfermedades estomacales o intoxicaciones graves, ¿ya? Entonces, ¿qué consecuencias podrían tener dichos errores para las personas que consuman pulmay preparado según esta receta? Ahí coloquen su respuesta, según lo que les comenté, ¿ya? Vámonos a la letra C. Dice, ¿qué modificaciones incorporarías en la receta para prevenir el contagio y la transmisión de enfermedades? Escribe nuevamente los pasos que corregirías, ¿ya? Ahí ustedes, ¿cierto? Según viendo los errores que se encuentran en esta receta, ustedes tienen que, eh, ¿cierto? ¿Qué modificaciones incorporaría en la receta para prevenir el contagio y la transmisión de enfermedades? O sea, escribe nuevamente
los pasos que corregirías en esta receta, ¿ya? Ahí ustedes lo escriben, en la letra C, ¿ya? Nos vamos a la siguiente página, y en la página 243 dice leer la pregunta 2, observar las imágenes y marcar con un tic, ¿ya? Bueno, aquí dice que Lucía fue al supermercado con su papá. Al volver a casa, guardaron los alimentos en la cocina. Identifica las acciones que corresponden a medidas de higiene para la conservación de los alimentos. Márcalas con un tic. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ir observando, ¿cierto? Primero, lean muy bien lo que dice el punto número 2, ¿ya? Luego, observen las imágenes y marquen con un tic, ¿cierto? ¿Cuáles identifican las acciones que corresponden a medidas de higiene para la conservación de los alimentos? Y ahí lo marcan con un tic. ¿Ya? Ahí ustedes, ¿cierto? La marcan. ¿Ya? Así que observen muy, pero muy bien en la página 243, leer la pregunta 2, observar las imágenes y marcar con un tic. Solamente tenemos que hacer esto en la página 243. ¿Ya? Nos vamos a la página 243 y dice concurso, un almuerzo saludable. Leer y observar las imágenes. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? En el colegio de Julio y José se organizó un concurso de comida saludable. Dice, mira José, voy a participar con mi hermano. Dice, yo le diré a mi mamá, qué entretenido, Julia. Ahí dice concurso, un almuerzo saludable. Dice, te invitamos a crear un almuerzo saludable que incluya plato principal y postre. Pide la ayuda a un familiar, inscríbete y participa. Premios, primer lugar, un mes de colaciones saludables. Segundo lugar, 2 semanas de colaciones saludables. ¿Ya? Ahí dice bases en inspectoría general. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer en esta página? Leer y observar las imágenes, ¿ya? Solamente leer y observar las imágenes, ¿ya? Ahí dice que para preparar su almuerzo, Julia escogió los siguientes alimentos, ¿cierto? Ahí lo pueden ver ustedes para que puedan leer y observar las imágenes. Solamente tenemos que leer y observar las imágenes en la página 246. En la página 247 dice leer la pregunta 1 y completar el cuadro, ¿ya? Dice la número 1, agrupa los alimentos que escogió Julia según la función principal que cumplen en el organismo, completando el siguiente cuadro, ¿ya? Dice, puede dibujar o escribir los nombres de los alimentos, ¿ya? Ahí eso lo pueden hacer ustedes, ¿ya? Según los alimentos que escogió Julia, ¿cierto? Que están en la página anterior, para que ustedes lo vean. ¿Ya? Dice, puedes dibujar o escribir los nombres de los alimentos, ¿ya? Ahí sale alimentos, después principal sustancia que contiene y principal función en el organismo. Eso es lo que tienen que ustedes completar ahí, ¿ya? Bueno, ahí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, ¿cierto? Los alimentos que escogió Julia para su preparación, ¿cierto? Y ahí ustedes los deben anotar. ¿Ya? En completando alimentos, ya está, por ejemplo, principal sustancia que contiene, ya está completo eso. Solamente tendrían que completar en alimentos y la principal función en el organismo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos encontrar los diferentes alimentos que eligió Julia, ¿cierto?, para su preparación y completan este recuadro. Yo les voy a dar ejemplo de uno. Por ejemplo, el durazno, ¿ya? El durazno, ¿cierto? Principal, principal sustancia que contiene azúcares, ¿cierto? Y principal función en el organismo, proporcionan energía al organismo, ¿ya? ¿Cierto? Ahí, ¿cierto? Lo coloqué como ejemplo, ¿ya? Según lo que escogió Julia, para que ustedes completen lo demás. ¿Ya? Yo les di como ejemplo el durazno, ¿cierto? Principal sustancia que contiene azúcares y proporciona energía al organismo, ¿cierto? Esa es la principal función en el organismo, proporcionan energía al organismo, ¿ya? De ahí encontramos, ¿cierto? El durazno. ¿Qué otro alimento podemos encontrar ahí? ¿Cierto? Ustedes los van a anotar, ¿ya?
Eso en la página 247. Fíjense muy bien en los alimentos que escogió Julia para la preparación, ¿ya? Ahora nos vamos a la página 248 y vamos a trabajar en la evaluación final. Dice, leer comprensivamente, observar las imágenes y contestar las preguntas 2, 3 y 4, ¿ya? Porque vamos a trabajar en la página 248 y más adelante viene la página 249. Entonces, en la número 2 dice, José ha pensado en 3 almuerzos para presentar en el concurso, los cuales se muestran a continuación. Analiza los almuerzos y responde las preguntas. ¿Ya? Ahí tiene la opción 1, está la opción 2 y la opción 3. ¿Ya? Dice, ¿por cuáles de los platos principales debería optar José considerando que se trata de un almuerzo saludable? Marca con un tic, ¿cierto? La opción que más conviene, ¿cierto? Marca con un tic, justifica tu elección, ¿ya? Y ustedes, ¿cierto? Al elegir, ¿cierto? La opción con un tic, ¿cierto? Tienen que justificar, ¿ya? Ahí lo escriben al ladito. Después en la letra B, el consumo de exceso de, ¿cuáles de estos alimentos podría ocasionar obesidad en una persona? ¿Por qué? ¿Ya? Ahí ustedes ven cuáles de las opciones, ¿cierto? Que está más arriba, ¿ya? ¿Cuál de las opciones que está arriba, ¿cierto? Puede ocasionar obesidad en una persona si el consumo es en exceso, ¿ya? Entonces, ahí ustedes, ¿cierto? Responden a esa pregunta, ¿ya? Y también el por qué. Luego, en la número 3 dice las siguientes imágenes muestran acciones realizadas por Julia y su hermano mientras preparaban el almuerzo para el concurso. Identifica aquellas que representan medidas de higiene en la preparación o conservación de los alimentos y márcalas con un tic, ¿ya? Ahí ustedes, ¿cierto? Observan muy bien las imágenes, cuáles son las medidas de higiene en la preparación o conservación de los alimentos y la marcan con un tic, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer en la página 248. Vámonos a la página 249 y nos encontramos con la pregunta 4, ¿ya? Porque aquí hay que responder la pregunta 4 y dice, para el postre, Julia prepara ensalada de frutas con yogur, describe de manera secuencial un listado de 5 medidas de higiene que debería considerar la niña en la preparación de su postre. ¿Ya? Ahí está el cuadrito que ustedes lo pueden ver. Y ahí anotan, ¿cierto? Las 5 medidas de higiene que debería considerar Julia, en este caso, en la preparación de su postre. ¿Ya? Yo les voy a dar como ejemplo una. Primero podría ser lavar muy bien las frutas antes de prepararlas. ¿Ya? Lavar muy bien las frutas antes de prepararlas. ¿Ya? Y ahí ustedes, ¿cierto? Siguen con las medidas de higiene que debería tener Julia, ¿cierto? Para preparar, ¿cierto? Su postre. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer en la página 249, solamente responder la pregunta número 4. ¿Ya? Así que cualquier duda, niñas y niños que tengan con respecto a las páginas del libro, de las actividades, del resumen, ¿cierto? Que vimos el día de hoy sobre la alimentación saludable, la higiene y conservación de los alimentos, ¿ya? No duden en preguntarme, ¿ya? Bueno, hoy aprendimos, niñas y niños, a observar que la alimentación saludable es muy importante para nuestra salud. Recordar que los alimentos nos proporcionan energía, construyen y también regulan. Observar las medidas de higiene de los alimentos, los métodos de conservación de los alimentos, así como la refrigeración y la conservación propiamente tal. También recordar que conservar de manera efectiva los alimentos ayuda a que se mantengan y no se descompongan, ¿ya? Y también hoy día hicimos un resumen general de la unidad, ¿ya? Porque es lo último que estamos viendo en esta clase, ¿ya? Así que, niñas y niños, cualquier duda o consulta que tengan con respecto a las actividades de hoy día, me consultan, ¿ya? Bueno, niñas y niños, recuerden escribir con letra clara el objetivo y fecha de la actividad de la clase de hoy, ¿ya? Eh, recuerden si lo van a hacer en el libro o en el cuaderno, ¿ya? Para que lo anoten. Que les vaya muy bien en el desarrollo de las actividades,
¿ya? Les envío un gran abrazo a cada una y a cada uno de ustedes, esperando que hayan aprendido de forma significativa durante este tiempo en la asignatura de ciencias naturales, ¿ya? Así que nos vemos pronto, niñas y niños. Cuídense mucho, les envío un gran saludo, que tengan un excelente día y nos estamos comunicando. Que estén muy bien. Chao, niñas y niños. Cuídense.